Hola, qué gusto saludarte nuevamente. En esta cápsula abordaremos el segundo tema de la unidad, denominado la trascendencia del acompañar y ser acompañado. El objetivo del tema es identificar las tareas que hemos de realizar en el acompañamiento, es decir, despertar, descubrir y decidir, a través de su análisis, para impulsar la movilización de la persona a quien acompañamos. Es por ello que buscaremos dar respuesta a las siguientes interrogantes. ¿Qué entendemos por despertar, descubrir y decidir? ¿Y de qué manera impactan estas tareas en el acompañante y en el acompañado? Al finalizar el tema, podrás no solo explicar las tareas antes mencionadas, sino también integrarlas en el acompañamiento que brindas. Iniciemos entonces. Retomando a la doctora Sonia González, las tareas que se analizarán en esta cápsula se refieren al ADN del acompañamiento, porque movilizan a la persona desde sus sentimientos y deseos, despertar, inteligencia y conocimientos, descubrir, y voluntad y capacidad de acción, decisión. De manera que al propiciarlas en el acompañamiento, fomentemos que la persona pueda transformar y transformarse al llevar a cabo las decisiones tomadas. Entonces, ¿a qué se refieren estas tres dimensiones? En todo acompañamiento es importante plantear preguntas que nos interpelen, en ambas direcciones, o sea, al acompañado y a mí como acompañante. ¿Pero qué entendemos por estas preguntas? Se refieren a aquellas interrogantes que tocan nuestra vida, que nos permiten conocernos en un sentido profundo, pues esto es lo que permitirá despertar. Y aquí tenemos la primera tarea del acompañamiento. Te invito a que te tomes unos minutos y pienses en 2 o 3 preguntas existenciales que tú hayas planteado al otro o que el otro haya planteado en el acompañamiento. Pues si bien nuestras preguntas son importantes, las de nuestro acompañado son aún más. Pausa el video y escríbelas en una hoja o en tu computadora. ¿Listo? Yo te comparto las siguientes. Las 2 primeras planteadas por mí como acompañante y las otras 2 por mis estudiantes. ¿Qué significa para ti estar en este programa de acompañamiento? ¿Para qué necesitas que te admiren? ¿Por qué me siento así? Había expresado que se sentía agotado. ¿De dónde viene esta actitud de sabotear los proyectos que emprendo? En cuanto a la segunda de las tareas, tenemos la de descubrir. Esta implica encontrar respuesta a las preguntas que han surgido y dichas respuestas deben encontrarse de manera personal en las experiencias vividas, no en la información que el acompañante pueda proporcionar. Es por ello que la labor del acompañante, para facilitar el descubrimiento de las respuestas, es ayudar al acompañado a identificar experiencias previas, propiciar nuevos espacios o experiencias o fomentar el descubrimiento a partir de las experiencias de otros, a sabiendas de que no es posible vivirlo todo. En el caso del estudiante que se preguntaba por qué se sentía cansado o agotado, le pedí que me explicara cómo se sentía dicho cansancio y desde cuándo lo sentía. Y ello lo llevó a descubrir muchos aspectos importantes, entre los que encontró una sobrecarga de actividades, todas con el mismo nivel de importancia, falta de tiempo para él, pero también argumentaba que de no hacerlas no podría ser tan bueno como desea. En este punto, te invito a elegir una de las preguntas que escribiste, cuando hablábamos de la tarea de despertar y reflexionar. ¿De qué manera el estudiante conectó con dicha pregunta? ¿De qué manera facilitaste el descubrimiento de la respuesta? No importa si aún está en camino de descubrirla, ya que no todas las preguntas tienen una respuesta inmediata. Si lo deseas, puedes pausar nuevamente el video y escribir tu reflexión. Finalmente, decidir. Implica definir una o más acciones por realizar para hacer vida las verdades descubiertas,
a partir de las preguntas y de la reflexión de las experiencias de otros o de aquellas vividas en primera persona. Y si bien no le corresponde al acompañante decidir por el acompañado, sí es parte de su labor orientarlo en el proceso de discernimiento. Es importante mencionar que aunque deseamos evitar el error y que el acompañado acierte en su decisión, es preciso enfocarse en la búsqueda de su crecimiento, lo cual se puede hacer a través del planteamiento de preguntas clave y/o de escenarios que le permitan ver ventajas y desventajas que posiblemente no ha visto. Por ejemplo, a partir de esto que descubres, ¿a qué te sientes llamado? ¿De qué manera podría concretarse? ¿Qué consecuencias tendría? ¿Cómo te sentirías? ¿Qué otras se te ocurren? Ahora bien, teniendo mapeado el método a seguir, el cual lleva del deseo al descubrimiento y del descubrimiento a la integración, es preciso preguntarse, ¿cómo impacta en el acompañante y el acompañado? Es posible verlo desde dos sentidos. Primero, como veíamos anteriormente, al tratarse de un proceso bidireccional, no solo aplica de acompañante a acompañado, sino también de acompañado a acompañante. No precisamente porque el acompañado haga preguntas directas a su acompañante, aunque podría pasar, pero sí de manera indirecta. ¿Te ha pasado que acompañas a alguien que enfrenta la misma situación que tú? Por ejemplo, el perfeccionismo o una mala gestión de su tiempo. De una u otra manera, estamos llamados a transformarnos con el otro. Segundo, al tratarse de un proceso que trabaja desde el deseo e interés de la persona, tiene la capacidad de movilizar tanto al acompañante como al acompañado, llevándolos de la identificación o reconocimiento hasta la acción y valoración de su ser y quehacer. Recientemente trabajé en la identificación de las fortalezas y debilidades con uno de mis estudiantes, y me decía que aunque reconocía las debilidades como algo que debía mejorar, él no quería hacerlo, porque le funcionaba ser así. Poco a poco, con ayuda de preguntas que ambos planteamos, ha ido descubriendo algunas verdades, que lo han llevado a querer trabajar algunos aspectos. Pero lo que quiero decir es que sin interés no hay forma de avanzar. De ahí que sea fundamental despertarlo. A manera de conclusión, podríamos decir que la trascendencia del acompañar y ser acompañado se encuentra en su poder transformador. Pues no crecemos en soledad, somos seres sociales y necesitamos de los demás para conocernos y desarrollarnos en plenitud. Con el objetivo de que puedas realizar un ejercicio de aplicación de los pasos analizados en esta cápsula, te invito a hacer lo siguiente. Elige una actividad que estés por llevar a cabo. Por ejemplo, una sesión de acompañamiento con un estudiante, una junta con padres de familia, el festejo de un cumpleaños, una salida familiar u otro. Y pregúntate, ¿qué quiero despertar en mí y en los demás? ¿Qué quiero descubrir y que descubran? Y finalmente, ¿a qué decisiones podríamos tomar? Después de que realices la actividad desde esta mirada, puedes escribir una reflexión y si lo deseas, compartirla con el grupo en la sesión grupal. Será un gusto saber cómo te fue. En el siguiente tema, revisarás las condiciones específicas del acompañamiento, es decir, mirada, escucha, perdón y esperanza, las cuales son vitales para poder lograr y sostener el encuentro. Te deseo mucho éxito y nos encontramos más adelante.